escándalo vivido por Daddy Brieva, que se presentó en Uruguay y parece que le fue... ¿Cómo le fue, Corita? Horrible. ¡Horrible! Chicos. ¡Pero pobre Daddy! Tuvo que hasta suspender sus funciones. A ver, él se presentó en ese país, primero con una promoción de notas en distintos programas así de Uruguay, donde tuvo distintos cruces bastante importantes, Daddy Brieva, y una frase totalmente desafortunada que generó el rechazo de varias personas, hasta el del conductor del programa, me refiero a Orlando Pettinati. Él estuvo en Malos Pensamientos en ese programa, iniciaron un diálogo entre los dos, él se estaba por presentar con su obra de teatro allí en ese lugar, Super Daddy, y vos fijate que en un momento de la charla comienzan a hablar y Daddy dice: agradezcan, refiriéndose a los uruguayos, que nos va mal para que ustedes puedan vivir bien. Esa frase fue la que detonó absolutamente todo. Comenzó un ida y vuelta con el conductor bastante intenso y esto, repito, de alguna manera tuvo el rechazo de muchísimas personas que estaban viendo ese programa y las redes sociales, chicos, también estallaron. Bien, tenemos más, pero antes el informe, Daddy Brieva y el escándalo internacional en Uruguay. Mirá. Daddy cancelado en Uruguay. El humorista Daddy Brieva se había puesto la capa. Había volado a Uruguay para llevar a los teatros su ciclo Super Daddy. Pero las cosas no le salieron como él pensaba. ¿Acaso su postura política le pudo haber jugado una mala pasada? O quizás fueron los cimbronazos que tuvo que enfrentar en los medios de comunicación charrúas. ¿Uruguay o hace un tiempito que estás acá? Ayer llegué. Ayer. ¿Tomaste agua? ¿De la canilla? No. Te invito a que tomes. ¿Por qué? Porque tu presidente en principio dijo que no salía agua de las canillas, probase así y fíjate si sale. Y ahora, ayer dijo que el agua era salada. Mi presidente dice muchas boludeces, como lo han dicho tus presidentes de mi país. Perón era admirador de Mussolini, de Franco, y abrió la puerta a muchos nazis en Argentina. Sí. ¿No te da un poco de vergüenza? Vergüenza ser ladrón y no llevar nada a casa, pero... Es peor esto entonces. Pero la verdad que... sí. ¿Y cómo sos admirador de Perón que tanto admiraba a Mussolini y a Franco? Me parece que era una cuestión de la época. Tenemos perlitas negras, sí, nos hemos matado entre nosotros también, entre la derecha peronista y la izquierda peronista. Qué difícil cuando en un reportaje pasa una situación como esta. Qué incómodo, sí. Y hay que sumar que solo vendió 17 entradas, porque con 17 entradas es muy difícil que pueda llenar el teatro Daddy, que fue para el cachetazo a Uruguay. La verdad que lo atendieron para el cachetazo, porque más allá de las provocaciones que él puede dar, porque es un referente cómico que muchas veces picantea, también en Uruguay lo trataron mal. Bueno, es uno de los pocos artistas que sigue hablando de política, porque hay que decir que de un tiempo hasta ahora hay muchas personas que desistieron a hablar de política justamente por lo que genera la efervescencia, las diferencias, la famosa grieta. Sin embargo, Daddy se mantiene en la misma línea y no es que le esquiva ese tipo de preguntas. Podemos decir dos cosas. Podemos decir que Daddy en algunos momentos es muy picante y para presentarse en ese país que vos digas cosas que la verdad que no caen bien. Y por otro lado, también fueron muy picantes los periodistas, ¿no? Pues estás recibiendo a otro artista que viene de otro país. Pero muchas veces también la política desarrolla apoyos y coberturas y pautas sobre el desarrollo de los espectáculos. Claro. Es decir, el artista no solo baja línea arriba del escenario, sino que también cuando sale y da conferencia de prensa donde toma posturas defendiendo tal o cual camiseta. Eso tiene su costo. Claro. Eso en determinado donde vas a un lugar donde no piensas lo que vos sentís y pensás en la cabeza, entonces lo que tenés que buscar, lo que vos tenés que justamente tratar de evitar es exponerte demasiado en el sentido, a ver, yo pregunto, ¿no?
hacerse cargo de Perón, de Mussolini. Pero es ¿viste? verdad algo. La verdad, yo a Claro. Daddy lo que le pido, hacerme reír, loco. Sí, pero a ver, Daddy fue Uruguay. Daddy fue Uruguay. En Uruguay hay muchos argentinos. Sí. Porque después de la pandemia muchísimos argentinos se mudaron al país vecino. Y sabemos que él, después de los Midachi, trató de generar esa mezcla de humor con la política. Y acá en Argentina también a veces tiene situaciones que lo llevan a la incomodidad. Acá el público también muchas veces le bajó el pulgar a Daddy, ¿no? Sí. Y en Uruguay lo que pasa es que con 17 entradas vos no podés costear nada. Nada, no, Imagínate una función que tiene vendidas solo 17 entradas. Es un fiasco. Sí. Directamente quizás buscó excusas para irse. Fue poco inteligente, ¿no? Porque uno cree que en privado, Daddy, al igual que gran parte del kirchnerismo, no defiende a Alberto. Es decir, No, nadie ahí defiende a sí lo Alberto, hubiese, ya. para mí lo agarró dormido. Porque le hubiese dicho, estoy de acuerdo con vos. Mi presidente dice estupideces. Por Sí. ejemplo, le hubiese contestado y se lo metía en Pero, un bolsillo. pero lo dijo, Daddy lo dijo, dijo, mi presidente, Sí, igual que el tuyo. igual que el Hice tuyo, muchas digamos. pavadas. Sí, pero bueno, vos sabés que nos ven mucho en Uruguay y permanentemente, porque acá está como idealizado Luis Lacalle Pou, ¿no? Sí. Todos tenemos como una imagen de un gran presidente y me escriben muchos uruguayos diciendo... Habla por vos. No es Claro, ¿qué te pasa? lo que dicen algunos... Ahora, ¿qué a presidente? distancia. Ay, me nombran un presidente ejemplar que la rompa No, toda, que la no. descosa, Dicen que el que haga todo bien. constitucionalista número 1 fue Ilia. Ajá. El que respetó la Constitución, pero no por Pero- eso, ¿no? Pero no pero por ¿por eso qué? fue Pero bueno. Y Bárbara, Asumió con el periodismo pero él avaló con proscrito. con su trayectoria y con su historia. Ilia Oh. se murió pobre. Bueno, está bien. Pero No claro. es el caso de Totalmente. muchos de nuestros Totalmente. gobernantes y de gobernantes de toda Latinoamérica. Tartu, te queremos No, lo que escuchar, pasa es que Tartu. Daddy quedó en un lugar incómodo. Quedó como el dueño del peronómetro. Sí, ¿Entiendes? sí. Entonces, a donde va, le prenden el peronómetro. Y él tiene que explicar desde 1945 hasta ahora. Y claro, pero fíjate que le miden el aceite en todos los tiros a Daddy. Totalmente. ¿entendés? Ojo, él se sintió cómodo en ese lugar también en un momento, porque te da un cierto poder tener el peronómetro y dice, bueno, ¿quién es peronista, quién no? Bueno, y ahora, evidentemente, en un momento de declinación, y donde creo particularmente que van a perder claramente en las elecciones de octubre, entonces ahora Daddy quedó poniendo la cara por un gobierno fallido como el de Alberto, y evidentemente la gente se lo castiga eso. Doy un ejemplo claro y mezclo a lo que decía Luis. ¿Vos sabés que la persona elegida para ser de Sandro en la novela de Telefe, fue Pablo Echarri? La persona elegida para ser de ser de Sandro en algún Sandro. momento ¿Terminó Caponi? No. ¿Terminó siendo Caponi? La persona elegida para ser de Sandro en lo Telefe, bajaron por ser kirchnerista. Ahí va. Muy bien. Ahí va. Pero, no, a ver, no es que le sacaron. No le dijeron, mira, Pablo, tarjeta roja porque sos kirchnerista. No le dijeron eso. Le dijeron, vos dividís la pantalla. Ah, Es lo que acaba de decir Luis. Que tiene que ver con lo que dice Matías respecto a que por ahí hay gente que Daddy lo hace reír, ¿no? Sí. A todos nos ha hecho reír Daddy. sí, recontra. Pero por ahí la gente Sí. dice, no, ahora no lo voy a ver porque me va a bajar leña 40 minutos Claro. hablando de Perón y de Exacto. qué sé yo. No, Daddy, ¿sabes qué? Es bueno el 17 punto, personas compraron la entrada. Claro. Bueno, ¿Entendés? porque ¿qué hubiese pasado si en esas entrevistas no metía la pata o no decía frases desafortunadas? ¿Hubiese llenado el teatro? Porque esa es otra, ¿no? Quizá por lo que dice Tartu, Sí. está tan politizado que a pero- gran parte del público no lo Perdón, hace reír perdón, porque pero ya sabe que va a escuchar. Esas notas eran supuestamente para promocionar Sí, el claro. show. Sí, claro. Sí, sí, sí. A ver, si lo reciben de esa manera y él se sube a la ola, digamos, a Daddy le sobra para Sí. cinturear, ¿no? Y no responder o qué sé yo, hacerse medio... Bueno, él no se hace nunca el estúpido porque le gusta decir lo que piensa. Pero digo, si te reciben así, y bueno, ¿qué vas a Pero se la promocionar? agarró con todos los presidentes uruguayos, hay de distintos Y colores, con los ¿no? uruguayos, Diego, Pero- si Bien, vos vas claro. a Uruguay Bueno. para presentarte y te la agarras con los uruguayos... Pero si lo hubiese ¿quién te va a personalizado en comprar? la No te va a calle comprar Pou, nadie por la ejemplo, entrada. Sí, yo sí, insisto sí, con sí. este argumento, si lo hubiese personalizado en el actual presidente, Claro. ponele, que divide agua, bueno,